Miércoles 5 de julio. Ningún otro evangelio. ¿Qué viene después del saludo inicial? Normalmente, en las cartas de Pablo. ¿Cómo se diferencia Gálatas en este aspecto? Compara Gálatas capítulo 1 verso 6 con Romanos capítulo 1 verso 8, Primera de Corintios capítulo 1 verso 4, Filipenses capítulo 1 verso 3 y Primera de Tesalonicenses capítulo 1 verso 2. Gálatas capítulo 1 verso 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Romanos capítulo 1 verso 8. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Primera de Corintios capítulo 1 verso 4. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 1 verso 3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Primera de Tesalonicenses capítulo 1 verso 2. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Aunque Pablo abordaba toda clase de desafíos y problemas locales en sus cartas a las iglesias, tenía por costumbre, después del saludo inicial, incluir una palabra de oración o acción de gracias a Dios por la fe de sus lectores. Incluso hace esto en su carta a los Corintios, que estaban luchando con toda clase de comportamientos cuestionables. Compara 1 de Corintios capítulo 1 verso 4 con el capítulo 5 verso 1. Sin embargo, la situación de Galacia es tan dolorosa que Pablo omite completamente la acción de gracias y va directamente al grano. ¿Qué palabras fuertes utiliza Pablo que demuestran el grado de preocupación que tenía por lo que estaba pasando en Galacia? Gálatas capítulo 1 versos 6 al 9. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aun nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Gálatas capítulo 5 verso 12. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Pablo no refrena ninguna palabra en su acusación contra los Gálatas. En pocas palabras, los acusa de traicionar su llamado como cristianos. De hecho, la palabra alejarse, que aparece en el versículo 6, a menudo se utilizaba para describir a los soldados que abandonaban su lealtad para con su país y desertaban del ejército. Hablando espiritualmente, Pablo está diciendo que los Gálatas eran desertores que estaban dándole la espalda a Dios. ¿De qué manera estaban abandonando a Dios los Gálatas? Al volverse hacia un evangelio diferente, Pablo no está diciendo que hay más de un evangelio, pero habían algunos en la iglesia que, al enseñar que la fe en Cristo no era suficiente, Hechos capítulo 15 versos 1 al 5, estaban actuando como si hubiera otro evangelio. Pablo estaba tan molesto por esta distorsión del evangelio que desea que todo aquel que practica un evangelio diferente caiga bajo la maldición de Dios. Gálatas capítulo 1 verso 8. Pablo es tan enfático acerca de este punto que básicamente dice lo mismo dos veces. Gálatas capítulo 1 verso 9. Existe hoy una tendencia, incluso en nuestra iglesia, en algunos lugares, de enfatizar la experiencia por sobre la doctrina. Lo que importa más, se nos dice, es nuestra experiencia, nuestra relación con Dios. Por más importante que sea la experiencia, ¿qué nos dice lo que Pablo escribió aquí sobre la importancia de la doctrina correcta?